tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. En el tiempo que no había mensajes por telégrafo, por radio, que no había mensajes ni siquiera pues por teléfono, mucho menos ahora, no había WhatsApp como tenemos ahora, ni por Messenger. Era muy interesante que habían hombres dedicados a comunicar mensajes. En ese entonces, en la antigüedad, estos mensajeros eran enviados con mensajes a lugares, ya sea a ciudades, a familias o a personas en particular. Y llevaban los mensajes a viva voz, verbalmente. Venían de parte del rey a una ciudad, decía: en el nombre del rey les traigo este mensaje a todos ustedes. Y daba el mensaje verbalmente. Era un enviado, era un mensajero. Y si era en el caso de algo muy particular a una familia, pues daban el mensaje. Y si era a nivel personal, también lo hacían. Estos mensajeros, estos enviados, era gente preparada y muy dispuesta. En el caso de los que llevaban mensajes de gente importante, pues estos mensajeros, estos enviados eran muy veloces. Corrían, caminaban rápido y llegaban al lugar indicado. Y es interesante que en la antigüedad, aún en lo secular, eran apreciados estos mensajeros, estos enviados, porque también daban noticias acerca de las novedades de las cosechas, por ejemplo. Ya se ha recogido la cosecha, ya está a la venta la cosecha de trigo, de maíz, de lo que sea. Anunciaban, daban ese mensaje. Incluso en los lugares más pequeños, estos mensajeros, estos enviados, daban el mensaje cuando alguien de la región se iba a casar. Les anunciamos que ya pronto es la boda de fulano de tal y fulano de tal, el día tal, a la hora de tal, en el lugar tal. Y todos recibían el mensaje. También de las defunciones. Llegaban a los distintos lugares y decía: les anunciamos que ha muerto, ha fallecido la persona, y decían el mensaje de las defunciones. Anunciaban los nacimientos de los niños a los demás que se enteraran. Y en tiempo de guerra los mensajeros eran muy importantes cuando no habían estos medios de comunicación que había mencionado, porque eran ellos los encargados de anunciar si necesitaban más ayuda, más provisión, más apoyo, o si estaban triunfando o si estaban siendo derrotados. Y también llevaban mensajes a las familias de los soldados que estaban peleando en la guerra y les decían: están bien, están ganando. O llevaban la triste noticia de que había fallecido pues el ser querido en la guerra. Pero también estos mensajeros, estos enviados, llevaban mensajes de aquellos que habían tenido que partir a trabajar a un lugar un poco distante, de las familias, de las esposas o de las novias. Mensajes que parecerían muy sencillos hoy, pero a veces el mensajero llegaba y decía, por ejemplo, a una persona específicamente: traigo un mensaje de su novio, de su prometido, y dice que la ama. Y le manda un beso.
No me dijo que le diera el beso, sino que dice que le manda un beso. Eran muy apreciados. Ahora, a eso los griegos antiguos le llamaban apóstoles. Interesante. Guarden esa frase porque la vamos a explicar después. En el griego antiguo, esos eran apóstoles, decían, los mensajeros, los enviados. Hay una historia impactante que demuestra la importancia de estos mensajeros y es en el campo de los deportes, de la maratón. Hace muchísimos años, hace miles de años, poco más de 2000 años, se cuenta la historia que un gran mensajero llamado Filipides, así se llamó, tenía que llevar un mensaje importantísimo al gobernante de Atenas, de Grecia, porque el ejército de Grecia había estado peleando y corrió 42 kilómetros sin parar para llevar el extraordinario mensaje. Y cuando llegó ante el gobernador, dijo el mensaje: ganamos la batalla, hemos ganado la guerra. Y a los pocos segundos expiró. Había sido tanto el esfuerzo de correr 42 kilómetros sin parar, pero dio su mensaje, un mensajero fiel. Bueno, de ahí quedó la tradición de que la maratón es de 42 kilómetros y demás. Pero les decía que es bueno que guardemos esto porque la palabra cabalmente enviado, mensajero, tiene que ver con la predicación de hoy. Pero déjenme avanzar un poquitito más. Más adelante, cuando ya hubo la escritura, estos mensajeros se convirtieron en los carteros. Siempre existió ese tipo de mensajeros o enviados. Ellos llevaban ya mensajes escritos, entonces de los reyes, los nobles, los ricos, los poderosos, pero también de la gente en general. Y ya llevaban el mensaje por escrito, lo leían ante la población, ante la ciudad y demás. Ya en la época del siglo XX, a principios del siglo XX y durante el siglo XX, todavía algunos vivimos algo de eso. La mayoría que son muy jovencitos no vivieron ya eso. Pero los enviados realmente se llamaban los carteros, los mensajeros, los carteros. Y estos, aquí en Guatemala, por ejemplo, iban a pie o iban en bicicleta, silbaban o sonaban un silbato y luego tocaban la puerta y entregaban la carta o el mensaje directamente allí. Más adelante ya vino el correo, entonces el correo nos llevaba, siempre con un mensajero, las cartas escritas. ¿Algunos de ustedes se acuerdan haber recibido una carta de parte del correo o un mensajero? Hombre, que yo creo que solo jóvenes tengo aquí, jovencitos, no se acuerdan. Muy pocos nos recordamos de eso. Pero sabe, la experiencia de recibir una carta, yo no sé, yo me acuerdo, todavía me acuerdo. Era una emoción recibir esa carta, abrirla y leer rápido y después leerla despacio. Cualquiera que fuera el mensaje de la carta, eran cartas buenas en general. Recibir una postal era algo extraordinario. Entonces siempre ha sido importante esos mensajes de la manera que les he explicado. Por supuesto, cuando ya se inventó los teléfonos, las redes sociales y los de WhatsApp, mis queridos hermanos, esto ha cambiado completamente. Ahora recibimos mensajes inmediatamente. No es la misma emoción que uno experimentaba cuando recibía una carta, como les explicaba. Claro, uno recibe un mensaje y se pone, pues está bien, pero ahora nos mandan tantos mensajes que a veces ya no nos emocionamos. Si uno dice, otra vez me están viendo este mensaje, y más mensajes, entonces ya se perdió un poco la emoción, pero la comunicación es más efectiva. Pero en el punto,
los mensajeros siempre ha sido importante, los enviados. Con esa introducción vamos ahorita a la exposición de la palabra del Señor y entrando a la predicación que he titulado El don del apóstol. El don del apóstol. Hemos entrado entonces ya a la serie, o en la serie, a los dones de equipamiento. Estudiamos los primeros 7 de Romanos, dones de servicio, los 9 de Corintios, 9 más 7, ¿cuántos? No más así que va a tener que sacar la calculadora, no hombre. ¿Ah? 9 más 7, 16. Y vamos a estudiar ahora los 5 dones. 16 más 5, 21. Vamos con el primero. El don de apóstol. Para comenzar, es bueno que sepamos que la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos. La misma palabra que usaban los griegos para los mensajeros y los enviados. Y significa enviado, significa mensajero. Sencillamente el que lleva un mensaje, el que es enviado a comunicar un mensaje. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, escuchemos cómo dice para entender esta palabra. En cuanto a Tito, es mi compañero, está diciendo Pablo, y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. Ahí la palabra griega es apóstolos. Si usted busca un interlineal griego o en Google dice mensajero en griego bíblico, le va a aparecer apóstolos. Entonces son mensajeros, son apóstoles de la iglesia y gloria de Cristo. Ahora, vamos a ver en principio cómo Cristo es el sumo, el más importante apóstol enviado por el Padre. Ese es el primer punto de la predicación. Cristo, el sumo apóstol, enviado y mensajero de Dios. ¿Con qué mensaje fue enviado Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje? Él es el enviado, el apóstol del Padre, el mensajero del Padre al mundo, con el propósito de llevar el mensaje de la salvación, el mensaje de la redención, el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios, el mensaje del amor de Dios. Fue enviado para predicar el mensaje de la misericordia de Dios, la compasión de Dios, del perdón de Dios. Ese fue el mensaje que comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue enviado. Y hay muchas citas. Yo voy a leer 3 citas nada más, pero hay más de 10 citas específicamente donde aparece la palabra apóstolos, que significa apóstol, refiriéndose a Jesucristo. Y ese apostolado es único. Nadie más puede hacer ese apostolado. Es único. ¿Por qué? Porque en primer lugar Cristo es el apóstol, el mensajero del Padre para traer precisamente el mensaje del Evangelio, como dice Juan 3:34. Dice así: el enviado de Dios comunica el mensaje divino. Está hablando de Jesucristo. Pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El enviado, el apóstol, el mensajero de Dios comunica el mensaje divino, es decir, predica el mensaje divino, el evangelio del reino de Dios, le da su espíritu sin restricción. Entonces Cristo, el sumo apóstol, fue enviado para hacer las obras de Dios. La obra de salvación, la obra de milagro, la obra de sanidad, la obra de expulsión de demonios, la obra de Dios, la obra de liberación, de salvación. Oiga lo que dice Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha
enviado. Enviado viene del verbo también, del verbo apóstolos. ¿Qué quiere decir apóstol? O sea, me ha enviado para hacer las obras de Dios. Vemos también en Juan 3:17, un texto conocido, que Cristo es el apóstol de Dios para morir en la cruz. Jesucristo fue enviado, ya no solo llevando un mensaje, sino Él era el mensaje mismo al ser enviado a morir en la cruz. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Más bien lo envió para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y cómo sería salvo el mundo por medio de Jesucristo? Muriendo Jesucristo en la cruz, derramando su sangre, su cuerpo sin mancha, siendo molido, crucificado, latigado, coronada con espinas su cabeza, siendo traspasado en su costado, llevando nuestros pecados, nuestras maldiciones, llevando todas nuestras desobediencias, nuestras transgresiones. Él es el mensajero y Él es el mensaje vivo, el apóstol vivo, al morir en la cruz del Calvario. Dios lo envió precisamente para eso. Bien, hemos visto ya esos 3 textos. Entonces, decía que hay muchos más textos. Por el tiempo no lo podemos ver. Pero en resumen, el apostolado de Cristo es singular, único, irrepetible. Pues tiene el propósito de la salvación por alguien que nunca pecó, que siendo Dios el Hijo se hizo hombre, perfecto, sin mancha y sin pecado, y que fue enviado precisamente a ofrecerse en sacrificio, en holocausto, usando palabras del Antiguo Testamento, para limpiar, expiar los pecados de todo el mundo. Es lo que dice el texto. Entonces, los demás apostolados que veremos después, antes de entrar al don de apóstol, tienen la misión de predicar, es correcto, el evangelio del reino de Dios. Tienen la misión de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que sirvan. Tienen el ministerio de ser enviados para edificar la iglesia, pero jamás han sido enviados para hacer una obra de salvación que solo Cristo podía hacer. Por eso, cuando le pregunten quién fue y es el más grande apóstol, es Jesucristo nuestro Señor, el sumo apóstol, el apóstol perfecto, el apóstol que cumplió a cabalidad comunicando el mensaje del reino de Dios, viviendo el reino de Dios y haciéndose el mismo mensaje encarnado. Ahora veamos el punto número 2 de la predicación, el apostolado de los primeros 12, o sea, los 12 primeros apóstoles. El Señor escogió a 12 varones. Los escogió no porque fueran muy inteligentes, ni porque tuvieran títulos universitarios, ni porque fuera de gente noble, ni porque viniera de gente muy poderosa económicamente. Curiosamente era de la gente más sencilla, era gente sin letras, eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, era gente sencilla. Los escogió, los llamó. Y después de estar con ellos, de enseñarles, de guiarlos, también los capacitó, los entrenó. Y luego a estos 12 apóstoles los envió. La palabra enviar viene también de apóstolos. Los envió para que ellos fueran y predicaran el evangelio del reino de Dios, para que oraran por los enfermos, para que echaran fuera demonios y para que enseñaran a los nuevos convertidos también ya los principios, las reglas, las normas, los mandamientos del reino de Dios. Entonces, estos primeros 12 apóstoles, su apostolado también es único, es irrepetible en cuanto a los apóstoles humanos, propiamente, no divinos humanos como Jesucristo nuestro Señor. Entonces,
estos 12 apóstoles fueron testigos de la vida de Jesucristo, cómo vivió Jesucristo. Fueron testigos de la predicación de Jesucristo. Fueron testigos de cómo Jesús sanó a los enfermos que Él quiso sanar, y también aquellos que con un corazón sincero y con fe se acercaron a pedir sanidad. Ellos fueron testigos oculares. Fueron testigos, estos enviados, estos discípulos, que se convirtieron en mensajeros también, de cómo Jesucristo hacía portentos y milagros, no solo de sanidad y echar fuera demonios, sino incluso de la multiplicación de los panes y de los peces, de cómo pudo detener la tormenta, el viento, la tempestad. Ellos fueron testigos. Y ellos también fueron enviados para, juntamente con Jesucristo, poner los fundamentos, escuche bien, de la iglesia primera del Señor. Ellos fueron los primeros 12 que el Señor llamó. Y después esos 12, pues hablaron, predicaron, enseñaron, evangelizaron y también guiaron a otros, y se convirtieron después en 72 y después en 120. Ellos fueron enviados. El Señor los envió. Hay frases claras en la Escritura cuando Él dijo: he aquí yo los envío. Otra vez la palabra apóstoles, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos. Y dice, y envió a sus 12 discípulos, y enviándoles les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para que oraran por los enfermos. Entonces el Señor los envía. Ahora, entonces ellos fueron los cofundadores de la iglesia. Fueron los que pusieron las bases, la base principal, la piedra angular de Cristo, pero los 12 apóstoles edificaron los cimientos para la primera iglesia que se formaría en Jerusalén. Y luego la iglesia en Antioquía, y luego la iglesia del Señor en todo el Imperio Romano, y luego en todo el mundo. Entonces, solo estos 12 apóstoles, uno de ellos lo traicionó y sustituyeron a Judas, y completaron otra vez 12. Pues solo estos 12 apóstoles, por nombre propio, por haber sido los primeros, por haber sido los cofundadores de la iglesia, por haber sido los que enseñaron primeramente la doctrina de Cristo, por los que interpretaron también la doctrina del Antiguo Testamento, por ellos también que fueron los que capacitaron a otros para que se expandieran la iglesia. Estos 12 con nombre propio hay 12 tronos en el cielo, así lo dice la Escritura, 12 lugares especiales para estos 12. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el Evangelio, porque ellos recibieron la palabra de Dios inspirada, y porque algunos de ellos también el Señor los usó para que escribieran parte de las Escrituras, del Evangelio. Entonces, el lugar de los 12 es irreemplazable. Nadie más va a estar en esos 12 tronos, en esos 12 lugares especiales, sino estos 12. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Cristo así lo quiso. Hay una razón, entre otras, aunque siempre la primera razón es la gracia y la misericordia de Dios. Porque en un momento dado Pedro le dice juntamente con los apóstoles al Señor, les dice: Señor, nosotros que hemos dejado, lo hemos dejado todo, hemos dejado hermanos, hermanas, familia, hemos dejado lo que teníamos y te hemos seguido, pues ¿qué tendremos? Y él dice, bueno, ustedes tendrán, les daré muchas cosas aquí en la tierra, pero también tendrán recompensa allá en los cielos. En otra palabra dice, tendrán recompensa aquí en la tierra y también allá en el cielo. Y les dice, y ustedes estarán en 12 tronos, y ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¡Qué privilegio tan extraordinario!
Vamos a ir leyendo allí. Por ejemplo, en Mateo 19:28 le dice Jesús a los primeros 12, a los 12 apóstoles. Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, la salvación, en la obra del Señor, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este texto es suficiente para decir que los demás apóstoles, después del apostolado de Pablo que voy a hablar en breve, nadie tiene ese tipo de apostolado como los primeros 12. Fue único. Solo eran 12 y ya no entra más ninguno allí. Ellos tuvieron la gracia, el regalo, la misericordia de ser de los apóstoles del reino, de los apóstoles primeros de Jesucristo. Bien, porque, y solo ellos recibieron palabra inspirada, palabra normativa, palabra que quedó escrita en la Biblia como palabra de Dios. Ya no se puede agregar más a la palabra de Dios. No puede haber ningún apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que pueda decir que tiene palabra inspirada, que se puede agregar otra revelación, otra doctrina que no está en la Biblia. No puede hacerlo nadie, porque solo los 12 fueron los que tuvieron ese privilegio que Dios quiso así. Y nadie sienta hacerlo por ellos. Dios nos ha dado a todos lo que Él ha querido y la salvación es suficiente. Pero pues entonces es único ese apostolado. Solo 12. Este punto es bueno que quede muy claro. Entonces no habrá más adelante, excepto el apóstol Pablo, como decía, algún otro apóstol que tenga autoridad para sentar doctrina, que tenga autoridad para hablar de nuevas revelaciones, que tenga autoridad para decir nada de eso. Sencillamente nosotros ya tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos ya el Evangelio completo, tenemos las Escrituras completas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esa es la palabra de Dios escrita. Y es la que tenemos que predicar y conocer, interpretar bien y predicarla. Bien, ahora vayamos al apostolado especial de Pablo. ¿Por qué especial? Lo explicaré en este momento. El apóstol Pablo tuvo varios privilegios iguales en algunos aspectos y aún más grandes que los primeros 12, pero no se sentará con ellos en los 12 tronos. Pero tuvo aún más privilegios en alguna medida que los 12 y tuvo aún más revelación que los primeros 12. Por eso el apóstol Pablo, el apostolado de Pablo es único también. Es único, es irrepetible, porque no era de los 12. Jesucristo más bien se le revela a él el Cristo resucitado. Los otros tenían que llenar los requisitos de haber vivido con Jesucristo en su ministerio, ser testigos oculares de lo que les mencionaba y testigos de la resurrección. El apóstol Pablo no vivió eso. Pero el Señor Jesucristo se le revela resucitado y le revela buena parte del Evangelio, de la palabra de Dios, que no le reveló a los 12. Y por eso el apóstol Pablo recibe las enseñanzas de los primeros 12 apóstoles, las enseñanzas de Jesucristo, pero el Espíritu Santo, Dios le da al apóstol Pablo mucha más instrucción divina que él la va a dejar por escrito en 12 cartas. Imagínense, en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios 1 y 2, en Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses y todas las demás del apóstol Pablo, hasta las cartas pastorales de Timoteo, primera y segunda de Timoteo y Tito. Todas esas cartas, 13. Uno dice que son 12 porque no incluyen la carta a los Hebreos, porque no aparece ahí yo, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, ni tiene la despedida que normalmente Pablo hace en las otras cartas. Pero algunos dicen son las 13 incluyendo Hebreos, y otros dicen no, son solo 12 y la de Hebreos no estamos seguros. De cualquier manera, el apóstol Pablo, entonces recibe revelación como no recibieron los otros 12. Imagínense que al apóstol Pablo, el Señor,
Dios, Trino, lo arrebata al tercer cielo, donde está la misma presencia de Dios y la gloria de Dios. Nadie más ha visto lo que el apóstol Pablo vio. Nosotros lo creemos por fe. La Escritura lo dice, pero él lo vio. Y cuando le fue mostrado esa grandeza, esa gloria, esa maravilla, se quedó sin palabras. Y dijo, oh, profundidad de la riqueza de Dios. Oh, cuán insondables son sus juicios, sus caminos, inescrutables sus juicios. Se quedó maravillado y dice, vi cosas que no les he dado a conocer al hombre en general, que no puedo ni explicar siquiera con palabras. Entonces fue algo extraordinario. Y como decía, le reveló buena parte de la doctrina cristiana, la mayor parte se la reveló al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hacía el apóstol? Él era profeta y maestro. En Hechos capítulo 13 dice que había profetas y maestros y ahí estaba el apóstol Pablo, todavía no había sido llamado y ser enviado. Estaba ahí apóstol y Bernabé y estaban con la iglesia y estaban orando y alabando y ayunando también y glorificando al Señor. Y cuando estaban adorando y alabando al Señor, el Espíritu Santo habló. Porque cuando la iglesia adora, alaba, el Espíritu Santo habla. Y usa hermanos y usa hermanas con los dones, como se mira en el libro de los Hechos. Y entonces el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. En ese momento la iglesia y los que estaban a cargo de la iglesia, los dirigentes, oraron por ellos, les impusieron manos y los bendijeron. Y dice, bueno, el Señor dice que los llama a un ministerio más allá de esta iglesia. ¿Y cuál era ese ministerio? El ministerio es que el Señor los llamó enviados, mensajeros, apóstoles. Y les dijo, finalmente el apóstol Pablo, me serás testigo y te enviaré a las naciones, te enviaré a los reyes, te enviaré a muchos lugares y ahí darás testimonio de mí. Jesucristo está hablando. Darás testimonio de mí, hablarás de mí, hablarás de mi evangelio. A partir de ahí, entonces, ya no ejerce tanto el ministerio de profeta y maestro, porque lo tenía, no dejó de usarlo y servir a la iglesia, pero se consagró al apostolado. El apostolado es ser enviado ¿a qué? A dar testimonio del evangelio, a predicar el evangelio del reino de Dios, a predicar la obra de Cristo, el plan de salvación. Entonces Pablo, el apóstol, ya no se detuvo a pastorear una iglesia, sino que fue a predicar a lugares donde no había sido predicado el evangelio. Él, en una de las respuestas que le da a los hermanos de Corinto, que le están diciendo, aquí vinieron apóstoles y dice que tú no eres el apóstol verdadero, y cosas que siempre hay en las iglesias desde el principio, problemas, ¿verdad? Dificultades, contradicciones, como lo hay hasta la iglesia del Señor hasta el día de hoy. Ya saben ustedes que iglesia perfecta no hay, ¿verdad? ¿O creen que hay alguna perfecta? ¿Ah? Si la encuentran y ustedes van, la arruinan. Entonces, no, la iglesia es imperfecta, pues ya habían problemas ahí. Entonces le dice Pablo a los hermanos en respuesta a eso, que ciertamente ellos se impresionan por esos superapóstoles, dice, superapóstoles. Porque estos apóstoles ya estaban desviando el concepto del apóstol. El apóstol es sencillamente un enviado, un mensajero con un mensaje que no es de él y que lleva ese mensaje fielmente, entrega la carta, entrega el mensaje fielmente a la persona indicada. Pero los superapóstoles, dice Pablo, palabras de él, están ya jactándose de que ellos tienen revelación, de que tienen poder y que tienen más autoridad, y que no le crean al apóstol Pablo, porque cuando Pablo empieza a hablar ni siquiera puede hablar bien. Y que cuando escribe sí escribe duro, pero cuando los tiene enfrente ya se pone tímido y dice, no, este es de doble carácter. Y así lo estaban calumniando al apóstol Pablo. Los hermanos lo estaban calumniando, imagínese usted. Entonces, quiere decir que entre las iglesias siempre hay calumniadores, hay murmuradores, hay chismosos. Van aumentando los amenes. Así me gusta que seamos honestos. Sí,
pero el Señor, con lo que somos sus hijos, va tratando con nosotros también. El punto es que el apóstol Pablo se dedica completamente a fundar iglesias. Predica, y les dice, y vean, les dice a los corintios, cuando yo les prediqué a ustedes, nunca les pedí nada. Y estos superapóstoles solo vienen y les piden un montón a ustedes. Los están despojando. Yo lo hice por amor. Pero ustedes no lo creen así. Yo de todas maneras no he sido enviado a quedarme en una iglesia. Yo he sido nombrado el apóstol a los gentiles. Así que si ustedes ya no me quieren escuchar, les dijo a algunos, yo me voy a los gentiles. Se fue a los Corintios y se fue a los de Gálatas y se fue a los de Éfeso y a los demás lugares. Ahí fue el apóstol Pablo a predicar. Entonces y les dijo, voy a seguir predicando y no voy a predicar donde otros hayan predicado. Porque los superapóstoles van a predicar donde ya hay hermanos. Y lo que hacen es jalarse a los hermanos y fundan una iglesia y dicen que ellos la fundaron. ¿No es así? Cosa curiosa que eso pasa hasta el día de hoy. Que los superapóstoles o los predicadores van queriendo no buscar y ganar almas para Cristo y empezar de cero. No, fundan algunas iglesias y empiezan a llamar a los hermanos de otras iglesias. Y otros hermanos que son bien obedientes se van con él. Interesante, ¿no? No es así. El apóstol Pablo dijo, yo iré donde no han oído el nombre de Jesús. Y ahí los que se convierten, Pablo entonces los edifica, los instruye, forma la iglesia, llama a algunos ancianos, establece algunos diáconos y también luego algunos pastores. Dice, bueno, yo seguiré predicando, porque mi llamado es enviado. Mensajero, soy un mensajero, un apóstol itinerante. Y por eso el apóstol Pablo predicó en Jerusalén, en Antioquía y fue y llegó hasta Roma. Imagínense, predicando, increíble. Por eso el apostolado de Pablo es único, es singular. No entra entre los primeros 12 y tampoco entra dentro de los apóstoles de Efesios 4, que ya es el don de apóstol que hablaremos ya en unos minutitos. De acuerdo. Entonces, espero que les quede claro que el apostolado de Pablo también es único y singular. No se repite. Después de el ejemplo supremo de Cristo como el sumo apóstol, después del trabajo de los fundamentos que echaron también los 12 apóstoles, y después de Pablo, los apóstoles de la iglesia del principio hasta acá son los apóstoles de Efesios 4:11, donde el apóstol Pablo explica cómo Dios en Cristo, que da dones a los hombres, llamó, estableció, constituyó, dice el texto, a unos apóstoles. Vamos a repetirlo conmigo, y para que se le quede rápido, si no se le quedaron los 7 ni los 9, que se le queden los 5 por lo menos. Bueno, apóstol, esta forma me dirá, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces dice Pablo, a unos Dios constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces es ahí cuando en el pasaje del capítulo 4 de Efesios está hablando de cómo Dios en Cristo da dones, y precisamente para edificar la iglesia, como hemos visto que así se repite una y otra vez en los dones de Romanos 7 y en los dones de 1 Corintios 12. Entonces veamos cómo el punto número 4, los apóstoles después de Pablo hasta hoy son los de Efesios 4:11, son los dones dados a la iglesia. Leemos Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, eso quiere decir, él mismo dio, llamó, estableció a unos, no a todos. Recuérdense que ese es el principio de los dones. Dios no le da a todos los mismos dones, a todos nos da dones diferentes.
Lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Nadie debe de envidiar el don de otro hermano ni de otra hermana. A cada uno tiene su propio don. Y ese ejercitémoslo, sirvámoslo a la iglesia, edifiquémonos con ese don unos a otros y construyamos una iglesia espiritual en madurez. Entonces dice, a unos, otra vez, a unos, y ahí suena como el texto como a no muchos, sino a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando dice a unos, les dio, les constituyó, siempre está hablando del don. Y la palabra don, ¿qué significa? La palabra caris, griega, significa regalo, gracia, capacidad divina concedida, otorgada por pura gracia y por pura misericordia. Entonces, a quienes Dios les ha dado este don de apóstol, ¿qué quiere decir apóstol? ¿Y qué otro nombre tiene? Exacto, mensajero y enviado. Entonces, el que tiene el don de apóstol es un don que le fue dado por pura gracia, no para que tuviera autoridad ni jerarquía sobre los demás, sino para que sirviera. Es un enviado, es un mensajero. Entonces, ¿qué hace el mensajero? Entrega fielmente el mensaje, nada más. El apóstol es el que es enviado, no es el que envía a otros. ¿Entendemos eso? Porque es ahí donde hay un poco de confusión en algún sector de la iglesia del Señor, donde se cree que el que tiene el don del apóstol es el que tiene una autoridad jerárquica espiritual mayor que los otros dones de Efesios 4. No. Y piensa que él es el que envía a otros a evangelizar. No, el apóstol es el enviado. El apóstol es el mensajero. Yo soy el apóstol, pero vos vas al mensaje. No, así no es bíblicamente. Yo soy el apóstol, pero yo lo envío a usted. No es así. Yo soy el apóstol, entonces yo tengo que ir. ¿Entendemos eso? Yo soy el apóstol, yo voy a dar el mensaje. Muy bien. Entonces, no se trata más que el apóstol es el enviado ¿a dónde? Principalmente a donde no se ha predicado el evangelio. Es el enviado a predicar el evangelio a los lugares más lejanos o cercanos, pero donde no se ha predicado el evangelio. Nada más. Las 7 iglesias, por ejemplo, las iglesias que fundó, y luego lo que él hacía era de nuevo, al cierto tiempo, regresar con ellas. Estas iglesias les predicaba, les enseñaba, les corregía, les equipaba, los discipulaba, los instruía y decían, sigan adelante, sirvan al ministerio, vayan. Ustedes prediquen, enseñen, pero él los capacitaba. Él les enseñaba, pero él era el enviado a hacerlo. Él iba, allí iba. Entonces, el apóstol, escuchen bien lo que voy a decir, porque es la Biblia, es la palabra del Señor. El que tiene el llamamiento del pastor, el pastor es el que se queda fijo en una congregación local. Es el que aguanta la congregación, es el que escucha las quejas, aconseja los problemas, el que ora por la congregación y con el equipo que le va ayudando, si la iglesia va creciendo, está en los momentos difíciles, en los momentos alegres, está pendiente de cada una de las personas a través de otros. Ya les dije una oportunidad que cuando uno es miembro piensa que el pastor debe tener de memoria el nombre de 200, 300 personas y visitarlos a todos. Así era por lo menos al principio, cuando el evangelio entró aquí a Guatemala, y en alguna medida sigue siendo así, pero humanamente no es así. Pero el pastor está en un lugar para que los que estén necesitados, no solo les enseña, les predica, los discipula, los orienta, los regaña, no los regaña, los exhorta, los anima. Ahí está, intercediendo, orando y para servir.
es el pastor. Ahora, esto es un paréntesis para una cuestión práctica. Algunos dicen, estuve en la iglesia y me enfermé y el pastor no se enteró. ¿No se enteró? Sí. ¿Y usted le dijo? ¿O le dijo a alguien que le dijera al pastor? No. Entonces, ¿cómo se iba a enterar el pastor? Cansado de estar ahí tanta cosa y usted no le dice. Entonces, cuando alguien tiene necesidad de hablar con el pastor, si no le puede hablar directamente, puede hablar a los pastores, ancianos, y mire, yo quiero hablar con el pastor. Si a nosotros los pastores nos dicen, mire, alguien le quiere hablar y necesita hablar, con mucho gusto lo atendemos. Pero no más esperar que nosotros tengamos el don de la omnisciencia. Ese solo Cristo lo tiene. Solo el Espíritu Santo lo tiene. Los pastores no tenemos ese don. Pero bien, entonces el apóstol no se queda en una iglesia local para cuidar, guiar, alimentar, pastorear, aconsejar, estar en las bodas, estar en los cementerios, en los funerales, en los hospitales. No. El apóstol está edificando, está equipando, pero va de congregación en congregación y va predicando y fundando iglesias. ¿Entendemos eso? Amén. Bíblicamente es lo que la Biblia enseña. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno, voy a tratar de respondérselas al seguir predicando un poquitito más. Entonces, cuando vemos el texto y la función, eso nos ayuda a entender. Vamos a leer el versículo 12. Efesios 4:12. Está hablando de que el mismo constituyó unos pastores en el 11 y ahora dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, a fin de enseñarlos, adiestrarlos, discipularlos. Eso estamos hablando del apóstol ahorita. A los santos para la obra del ministerio, para que los hermanos sirvan. Para que los hermanos sirvan. Para la edificación, la construcción. La palabra edificación, la palabra en griego catártizo, significa también no solo edificar y construir hacia arriba, digamos, coordinadamente, coherentemente, estructuralmente, espiritualmente hablando, sino también dice para ir reparando, para ir reorientando, para edificar, para hacer que la iglesia crezca. Dice el cuerpo de Cristo. Ahora, de los 5 ministerios, hay principalmente 3 ministerios que edifican el cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia del Señor, no solo de la congregación local. Los dones de 1 Corintios 12 habla de los dones que se dan dentro del culto de una congregación local. De estos dones, el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista son en general itinerantes. No están normalmente siempre como el pastor en la congregación todo el tiempo, sino que el profeta es para edificar al cuerpo de Cristo. Es decir, va en una iglesia, va a otra iglesia, puede ser de una misma denominación o de iglesias afines o de iglesias que haya fundado con la ayuda de los hermanos, de las predicaciones que haya hecho o campañas evangelísticas, como se dice. Entonces, es itinerante. También el evangelista, en el sentido estricto, no es el que se queda cuidando, guiando, alimentando, pastoreando a la iglesia. Ese es el pastor, el pastor. Y permítame decirle esto, y se los digo de corazón, porque lo hemos vivido y porque así lo han dicho muchos siervos que han escrito acerca del ministerio pastoral. El Señor capacita y da como Él quiere a cada quien esos dones. El evangelista, digamos que tiene un poquito de... Todos hay ventajas y desventajas, voy a usar entre comillas.
El evangelista, aún los evangelistas más famosos que han existido en el siglo XX, que surgieron, fue la época de los grandes campañas evangelistas y grandes evangelistas. Unos puertorriqueños, otros argentinos, grandes predicadores del siglo XX. Uno de los más grandes de ellos, Billy Graham, por ejemplo, Luis Palau, pentecostal. ¿Quién recuerda al evangelista, nuestro querido hermano Gille Ávila? Sonría que Dios le ama, algo así, ¿verdad? Entonces, un gran evangelista. Entonces, ellos normalmente tienen 3 o 5 predicaciones nada más. Y las predican, así las predicaban en todo el mundo. Entonces, 3 y una fluidez porque predicaban, digamos, 3, 5 mensajes eran los que se sabían. Lo miraron incrédulos a ustedes, fíjense. ¿Será? Sí. Recientemente a un evangelista que luego el Señor le llamó a un pastorado a tiempo completo porque Dios actúa como Él quiere, dijo estas palabras. Sin exagerar, dijo, cuando no había mucha televisión ni redes sociales, yo tenía 3 mensajes, dijo. 3 mensajes. Y esos 3 mensajes los prediqué en decenas de países. Eran los 3, entonces no había problema, me los sabía. Me los sabía de memoria. Y claro, oraba y consagrándome al Señor, pero 3 mensajes. Cuando me decía que me quedara 5 días, sino 3 días le predico, decía. Y no estaba exagerando. ¿Querían ustedes si el pastor les predica 3 mensajes y los mismos 3 mensajes durante 2 años? ¿Qué hacen ustedes con ese pastor? Uno dice, Señor, y ahora, Señor, ayúdame, ilumíname. Es qué mensaje, porque escuchan al mismo pastor. Los evangelistas oran y hablan y dicen muchas cosas y suceden. Y luego los problemas de las dudas se las dejan al pastor que está aquí o en la iglesia. No estoy hablando mal de los evangelistas, el Señor los usa poderosamente. No crean que Billy Graham tenía 200 mensajes, no. Tenía 10, 12, 15, bien predicados, pero eran los que se sabían. ¿Por qué? ¿Para qué más? Ahora, el apóstol, pues estoy hablando de que son itinerantes. El apóstol también es itinerante, el evangelista también, y también el profeta. Por eso no es bíblico y es contradictorio cuando alguien se puede autonombrar como, yo soy apóstol, y está en una iglesia, ¿verdad? Abre su iglesia y dice, yo soy apóstol, y tiene otros 5 miembros, pero él es el apóstol, 5. Y vos vas a ser el profeta, vos el maestro, vos el profeta, y ahí están, son 5 y están los 5 ministerios ahí. Estoy exagerando un poco, eso se llama hipérbole. Jesucristo usaba hipérbole. Pero no es así. El que va a estar en la iglesia es el pastor, pastoreando, guiando, alimentando y demás. Vendrá un evangelista, bienvenido. Vendrá un maestro que estudió mucho y ha estudiado la palabra del Señor, lo traemos invitado, está excelente, bienvenido. Viene alguien que ha hecho mucha obra y ha abierto muchas iglesias y va a predicar acá, y apóstol, está bien, ¿verdad? Itinerante. Entonces, esto nos puede ayudar y no a confundir, porque el problema que más se ha dado es que se piensa que el apóstol es el que tiene incluso autoridad espiritual mayor que los otros ministerios. No es así, están en el mismo nivel. En el mismo nivel. ¿Entendemos eso? ¿Lo cree? Muy bien. Es bíblico. Seguimos leyendo el versículo 12. Regresemos. 4:12. A fin de capacitar a los santos. Capacitar quiere decir también equipar, preparar, como les decía, a los santos. ¿Para qué sirvan? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, a toda la iglesia.
a la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros hemos invitado a un gran maestro de la Biblia, por ejemplo, al doctor Samuel Pagán, por recordar un nombre. El doctor Samuel Pagán es especialista en hebreo, habla hebreo, escribe hebreo, lee el hebreo de la Biblia, ha escrito comentarios de los libros del Antiguo Testamento, también sabe griego, es biblista, ha colaborado en la traducción de la Biblia en la Nueva Versión Internacional, ha colaborado en otras traducciones como la Dios habla hoy, es amigo, es hermano en Cristo, lo hemos tenido en el pasado aquí varias veces, el doctor Samuel Pagán, él es maestro, entonces él viene a enseñar, pero él no está pastoreando, él no los aguanta a ustedes, él viene a deleitarse con la predicación y dice, gloria a Dios, qué enseñanza, y de ahí los problemas se los traemos al pastor, ¿verdad? Entonces, bueno, un evangelista, hemos tenido evangelistas aquí también. El Señor los usa poderosamente. Por ejemplo, el doctor Raúl Saldívar. Él ha viajado a los 5 continentes, evangelista, muy elocuente, es un hombre usado por Dios, se convierte en muchas personas. Lo hemos tenido aquí, el doctor Raúl Saldívar. Ha escrito también una teología sistemática, es escritor, pero él es evangelista. Y no tiene como 1000 bosquejos, 2000 bosquejos como un pastor. Como es evangelista, ¿cuántos tiene? Más o menos. O tiene 3, o tiene 5, o tiene 10, o tiene 15, o tiene 20. Bien preparados, ¿eh? Entonces, pero él mismo me dice, en una ocasión, es amigo, es hermano en Cristo, me dice, yo pastoreando y sentándome todos los días en una oficina pastoral, me muero, me dice. Me muero del encierro. Me muero que me estén llamando ahí, contándome los problemas que tienen los hermanos. Me muero, me dice. Yo soy feliz viajando. Y viaja. A él no le estresa viajar. A él le estresa quedarse, porque el llamado para él es evangelista. Él es feliz cuando está viajando 30 veces, 40 veces al año, 50 veces al año. Viajando, ha viajado por todo el mundo, predicando, y va y viene, y predica. Y Dios le ha dado una esposa paciente, ¿verdad? Porque no siempre la esposa puede viajar, porque tienen una hija, la hija ya está grande. Entonces yo le dije en una ocasión, si a mí me tocara que viajar 40 veces y estar saliendo y yendo, porque él se va a África, se va a Oceanía, se va a América del Sur, se va a Europa, y a predicar. Si a mí me tocara viajar, yo me muero, le digo. Vos te morís aquí en la oficina, que yo estoy rutinariamente martes, miércoles, jueves, viernes, dando clases en las noches, 2 veces por semana, sábado terminando de preparar la predicación, domingo predicar, domingo descansar un poco de todos los hermanos. Es broma, estoy bromeando, los amo, los bendigo, estoy para servirles. Entonces, esa es mi rutina. Pero si me sacan de esa rutina y voy viajando, creo que mi esposa tampoco se hubiera adaptado. Ella tiene otro tipo de paciencia de esposa de pastor. Porque, pues, como pastor, los sábados y domingos estamos más en la iglesia. Mientras que otros que no son pastores, están pues viajando o saliendo, nosotros no. Pero salimos en otras ocasiones. El punto es que no sé por qué llegué aquí, pero es la verdad. Hablando de que los pastores son más fijos y los apóstoles son itinerantes. Entonces, cuando alguien dice, yo soy apóstol, pero se mantiene en una iglesia, no es apóstol, es pastor. ¿Sí? Ahora, eso no nos debe afectar, eso no nos debe poner en contradicción. No vamos a discutir, ni vamos a entrar en cuestiones de discusión. No. Nos amamos, nos bendecimos, nos toleramos. Si pensamos un poco diferente o interpretamos la Biblia diferente, o no la interpretamos bien, o no se interpreta bien, debemos de amarnos. Pero esa es la verdad bíblica. Así que, mis queridos hermanos, entonces, para concluir, muchos eruditos, muchos especialistas en
la exégesis, biblistas que se dedican a profundizar, reconocen entonces que incluso los que son pentecostales y no pentecostales, que en Efesios 4:12 dice, estos 5 dones tienen la misma tarea, pero en sus distintos ambientes. El pastor edifica, capacita localmente. Lo hace el maestro en la forma que les indicaba, el profeta que viene de fuera. Aparte el don de profecía, porque el don de profecía se da dentro de la iglesia local y los hermanos que tienen el don de profecía permanecen en las iglesias locales siempre, siempre, siempre. Pero el profeta es itinerante. Entonces, es lo que también afirman estos eruditos. Y también están de acuerdo en que en el orden que aparece, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es un poco histórico, porque primero fueron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso es verdad. Profetas ya existían, profetas y apóstoles. Y es un orden más cronológico que de autoridad. Ese es otro aspecto que tenemos que tener claro. Y que, por ejemplo, uno de los biblistas más conocidos, de apellido Trenchard, es uno de los biblistas más reconocidos de todos los tiempos. Él reafirma que el don de apóstol de Efesios 4:11 se relaciona con el que es enviado más como misionero a predicar el evangelio, a fundar iglesias, a reorientarlas y también a edificar a esas iglesias. Entonces, en términos más prácticos, en el sentido estricto, hoy, digamos que el apóstol se identifica más con el auténtico misionero. ¿Quién es el auténtico misionero? El auténtico misionero es el que ha decidido, por ejemplo, en la historia misionera del siglo XX, aquellos hermanos que se han ido a los lugares más recónditos, de las selvas, incluso del Amazonas, por ejemplo, a conquistar con el evangelio, a evangelizar incluso a tribus caníbales. El misionero se va a las montañas donde no va el pastor, porque no es su llamado, donde tal vez no se anima a ir incluso el evangelista ni el maestro, pero va el apóstol. El apóstol va a las montañas, el apóstol va a los lugares donde no se ha predicado el evangelio y lleva el mensaje del evangelio, funda una iglesia, se establece ahí un pastor, se establecen ancianos, y luego sigue predicando y luego puede regresar a edificar esa iglesia, a instruirla, reafirmando lo que están haciendo los demás siervos. Entonces, bíblicamente es lo que realmente enseña la Escritura. Por eso decimos esto porque es bueno decirlo. Nunca atacaremos personas porque el evangelio es amor, pero no estamos de acuerdo, no es bíblico, con el movimiento apostólico mundial. El movimiento apostólico mundial se rige bajo principios de autoridad, de apóstoles sobre apóstoles y apóstoles, con autoridad y donde tienen autoridades sobre los pastores y demás. Eso no es bíblico, eso es más humano. Ahora, que Dios los usa y que son siervos del Señor, por supuesto, si han creído en Jesucristo, sirven al Señor. Pero la verdad nos hace libres, hermanos. Entonces recuerde que el pastor no es un título, es un llamado. Igualmente, el apóstol no es un título, es un llamado. Son auténticos llamados. El profeta es un llamado, no es un título. No es un estatus. El apóstol. No, es un llamado, es un siervo. El pastor de multitudes. No, es un siervo. Todos somos siervos, todos somos sacerdotes. Ustedes también pueden orar, interceder, hablar, predicar, testificar. Ustedes pueden hacerlo. Es decir, los que no están llamados a tiempo completo. Todos somos siervos del Señor, nadie está por encima de. Espiritualmente. Y podemos deducir esto de la Escritura, deducirlo de la Escritura, que habrá
hermanos y hermanos que tendrán más coronas que los pastores, que evangelistas, apóstoles, maestros y demás. ¿De dónde sacamos esto? De aquella ancianita que estuvo orando durante mucho tiempo, Ana, intercediendo en el templo con sus ayunos y oraciones. Y había predicadores, maestros y demás, pero esta puede tener más coronas y más premios, porque no son títulos ni estatus de autoridad el apóstol, otra vez, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Son llamados de servicio, nada más. Entonces, habrá hermanos y hermanas que no tienen esos dones, tienen otros, tendrán el don de la intercesión, de la oración, tendrán otros dones. Y quizá tengan más recompensa que los que son más visibles. ¿Eso no les alegra? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, finalmente, el sumo apóstol Jesucristo, su apostolado es único, porque es el apóstol sin pecado y fue enviado para morir en la cruz. Nadie podía hacer esto. Los 12 apóstoles son únicos porque fueron los primeros testigos del ministerio de Jesucristo, su vida, su enseñanza, su muerte y su resurrección. Y ellos fueron cofundadores de la iglesia de Cristo, pusieron el fundamento sobre la piedra angular. Son únicos y tienen 12 tronos. No hay otro apóstol como ellos, ni siquiera Pablo. El de Pablo es un apostolado especial también, porque Cristo le reveló el evangelio, le fue mostrado el tercer cielo, porque el Señor le dio más de la tercera parte del Nuevo Testamento. Fue el apóstol Pablo quien fue inspirado para escribirla, pero él sencillamente era un siervo yendo y predicando el evangelio. Pero nadie tiene un apostolado similar al de Pablo. Lo que él dijo se quedó como palabra de Dios y quedó cerrado. Entonces, los apóstoles que están y los que estamos con los otros dones de Efesios 4 son los dones que he explicado hoy en el caso del don de apóstol. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor su bondad, su gracia y su misericordia. Ahora bien, escuchen bien esto, que es importante. En el sentido amplio, todos los que estamos aquí somos enviados. ¿Sí? Somos mensajeros. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, ustedes, todos los cristianos, son enviados ¿a qué? A testificar, a evangelizar, a predicar, a decir lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Por eso el mandato, id y haced discípulos a todas las naciones, es para todos. Y ustedes son enviados también. En ese sentido amplio, ustedes son apóstoles. Yo también soy apóstol en ese sentido, ¿verdad? En el sentido amplio, todos los creyentes están enviados a ir y predicar este evangelio a toda criatura. Y también vayan y testifiquen a todos los demás acerca de mi evangelio. Estaríamos haciendo esa aplicación. Así que gracias a Dios que fuimos salvos, perdonados, fuimos llamados y somos enviados a testificar. Gloria a Dios. ¡Qué privilegio, mis queridos hermanos! Todos somos enviados a anunciar las virtudes de aquel que nos salvó y nos trasladó del reino de tinieblas a su luz admirable. Siéntase dichoso, mi querido hermano, y démosle gracias a Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Lámpara, luz es a nuestros pies tu palabra. Esta nos ilumina, nos guía, nos enseña. ¿Cómo quieres que vivamos? ¿Cómo quieres que sirvamos? ¿Cómo quieres, Señor, que actuemos?
Gracias por enseñarnos tu palabra hoy. Gracias por enseñarnos acerca del precioso don de apóstol, bíblicamente explicado y enseñado. Gracias, Señor, por el sumo apóstol Jesucristo. Si tú no hubieses enviado a Jesucristo a morir en la cruz, no seríamos salvos. Gracias. Gracias por los 12 apóstoles, Señor. Sin ellos no tuviéramos los fundamentos. Gracias por el apóstol Pablo, porque no tendríamos buena parte del Nuevo Testamento escrito. Y gracias por todos los apóstoles que han existido, que han ido a los lugares como misioneros a predicar el evangelio, a fundar iglesias, a instruirlas, a orientarlas y a edificarlas. Y gracias, Señor, a todos los que nos has llamado y nos has enviado a todos también a que llevemos el mensaje de Cristo. Señor, no lo merecemos, pero gracias por habernos escogido. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos perdonado. Gracias por hacernos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, como decía justamente, las virtudes de aquel que nos llamó, que nos salvó. No merecemos nada, Señor, pero gracias porque nos has dado ese privilegio. Y gracias por los dones que has repartido a cada uno como tú quisiste. Maravillosos dones. Hay 23 dones, Señor. Y gracias porque todos tenemos un don específico y en el sentido amplio todos podemos servir. Y no necesariamente a tiempo completo. Les has dado dones a todos los demás para que en sus lugares de trabajo, de servicio, de empresa, de oficio, donde quiera que estén, Señor, también son enviados a dar testimonio, a evangelizar, a decir lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Gracias por hacernos un cuerpo, una iglesia, donde no hay diferencia ni excepción de personas. Todos somos un pueblo. Nadie está sobre nadie. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Somos tu cuerpo. Hermoso eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Y hoy estamos agradecidos y felices. Y suplicándote también que nos ayudes en la vida cotidiana. Que nos ayudes y por favor que nos respondas en los momentos difíciles. También rogamos, Señor, por los que están enfermos. Por nuestro hermano anciano, Eduardo Contreras, que está pasando, Señor, problemas de salud. Por otros hermanos que están con enfermedad. Por otras familias que están padeciendo otro tipo de problemas. Señor, gracias porque no nos dejas solos. Nos animas a que hagamos la misión como iglesia, pero no nos dejas solos. No nos dejas en nuestras fuerzas. Nos ayuda, nos sostienes, sana nuestros cuerpos. Por favor, Padre, protégenos de toda clase de maldad. Y gracias porque has prometido que terminaremos con fe nuestra carrera. Porque tú comenzaste la obra en nosotros y la vas a perfeccionar. Gracias por amarnos con amor eterno. Gracias porque siempre estás de nuestro lado. Porque nos amas, porque nos amas, porque nos amas y nos amas. Tú dijiste que nos amarías eternamente. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días del mundo. Tú dijiste que tendríamos sufrimiento, sí, pero también dijiste que confiáramos en ti porque tú habías vencido al mundo. Has vencido a Satanás, has vencido al mundo, la carne, has vencido al mal. Y por eso es que nosotros en ti somos más que vencedores. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar en este momento por los que no conocen al Señor. Si alguno está aquí o alguien está viendo a través de las redes sociales o escuchando en la radio exclusiva, oremos por ellos para que puedan tener fe en Jesús y ser salvos hoy. Y oramos por los que no son salvos también, aunque no estén viendo este mensaje. Padre, el mensaje de Jesucristo es: hay salvación para el pecador, hay salvación para el perdido, para el que ha pecado, para el que ha caído en la esclavitud, para el que no tiene salida, hay salida. Y tú viniste precisamente para perdonar todos sus pecados.
Si hay alguien que necesita ser salvo y necesita recibir el perdón de sus pecados que le esclavizan, que le traen miedo, temor, angustia, desesperación, ansiedad, que no tiene paz en su alma, que no tiene gozo, que no tiene esperanza, no tiene fe, y de alguna manera sabe que si muere no irá al cielo. Este es el momento de salvación. Este es el momento para que usted entregue su vida a Jesucristo. La Biblia dice que si usted cree en el Señor Jesucristo es salvo. Que si usted recibe a Jesús en su corazón, Él le hace hijo de Dios. Que si usted está en Cristo y cree en Él, lo hace una nueva criatura y puede comenzar de nuevo en este mundo y tendrá la vida eterna en el cielo. Solo tiene que hacer decir una palabra de fe. Y si alguien quiere decirla conmigo, por favor diga esta palabra: Jesús, creo en ti como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, he pecado, te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, equivocaciones, errores. Entra a mi vida. Yo te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Mi familia de Dios.